Bienvenidos a nuestra aula virtual. Soy la doctora Yulisa Oyanguren Amorós, profesora del curso de problemas de aprendizaje en la lectoescritura y el cálculo. Estoy aquí para ustedes, para poder compartir este tiempo durante este ciclo y poder ver los problemas de aprendizaje que ustedes van a ver posiblemente en su día a día ya como docente. Es muy importante entonces de que nosotros podamos tomar conocimiento a qué se le conoce como problemas de aprendizaje, cómo lo puedo detectar y cómo se puede manifestar en mi aula, qué causan los niños y cómo esto también puede afectar mi labor docente. Entonces, ver cómo de una forma en conjunto, un trabajo multidisciplinario, poder sacar adelante a nuestros niños, porque hay una cosa que sí es importante que sepan, que los problemas de aprendizaje se pueden no curar, pero sí se pueden mitigar sus efectos y esto permite que el niño pueda aprender como los demás en la medida de lo posible. Entonces, vamos a compartir nuestra aula, vamos a la plataforma, a la presentación, y me estoy yendo de frente a la hoja de actividades, ¿no? Ustedes tienen aquí para ver el título, el profesor que preparó este material, y el tema de aprendizaje, la capacidad general, capacidad específica, la capacidad de proceso y las formas de evaluación de la asignatura. Es muy posible que estas formas de evaluación puedan tener algún tipo de modificación porque estamos en otro escenario, estamos en un aula virtual, ¿no? No es como la clase presencial. Entonces, de todas maneras, es importante leerlo, ustedes lo pueden hacer tranquilamente en su tiempo, en casa. Y acá, ¿por qué es importante esta asignatura? Esta asignatura es importante porque complementa la carrera principalmente para la prevención e intervención de los problemas de aprendizaje, que se van a manifestar en la escuela, que se van a manifestar en la casa. Amplía el conocimiento sobre el aprendizaje y sus limitaciones, permitiendo así la comprensión de dificultades ignoradas, la superación de prejuicios intelectuales y educativos que puedan existir. Contribuye a prevenir dificultades de índole educativa en sus diversos niveles. Brinda orientación sobre el seguimiento, la intervención e incluso reeducación de personas con problemas de aprendizaje. Aporta los fundamentos para la asesoría pedagógica a nivel curricular, formal y operacional, en la planificación y en la metodología de enseñanza. Y este aspecto es importante porque este es el que ustedes van a ver. Cuando nosotros encontramos un niño con problemas de aprendizaje en nuestra aula, lo que vamos a tener que solicitar siempre es una evaluación. O sea, hay ciertos indicadores que vamos a ir aprendiendo en el desarrollo de este curso que me van a permitir identificar algunas posibles características que me puedan hacer pensar que el niño o la niña pueda tener problemas de aprendizaje, ya sea en leer, escribir, o en hablar, o en el cálculo matemático, porque es ahí donde se van a dar los problemas de aprendizaje. Entonces, cuando yo tengo esa presunción, ¿a quién debo recurrir dentro del colegio? A la psicóloga. La psicóloga observa, la psicóloga toma registro, hace evaluaciones y ella va a derivar al especialista porque tampoco es un problema psicológico y lo tiene que llevar al neuropediatra o al neuropsicólogo que se va a encargar de darle el diagnóstico al niño. Nosotros no podemos dar un diagnóstico, podemos tener una presunción. Una vez que tiene un diagnóstico el niño, con la persona que va a ser su terapista, porque ellos van a necesitar una terapia, se va a hacer justamente en la planificación y la metodología de enseñanza, que es el asunto donde nosotros vamos a tener posiblemente dificultades, porque si es necesario es una adecuación curricular para el aprendizaje del niño y la metodología que es más conveniente específicamente para el niño. Porque puede ser que haya niños que tengan problemas de cálculo matemático en el aula, pero no todos van a necesitar la misma metodología, no va a funcionar para todos, es para cada niño. Entonces, trabajar en conjunto con el especialista,
con la psicóloga del colegio, con los padres de familia y todos los profesores que enseñan al niño, va a ayudar a que este niño pueda salir adelante y pueda recuperarse. Ya les dije, recuperarse no significa curarse, ¿no? Pero lo que sí va a aprender el niño es a conocerse a sí mismo, sus potenciales, sus limitaciones, y poder adaptarse y sobre todo aprender. Porque el que tenga las dificultades de aprendizaje no significa que sea incapaz, sino que tiene dificultades en algunas áreas en las que no está haciendo las conexiones necesarias para poder aprender específicamente en ciertas áreas del aprendizaje. Miren acá, la maestra le pregunta, ¿qué son problemas de aprendizaje? Y la maestra dice, es la dificultad que presentan los niños y niñas con bajo intelecto que tienen necesidades educativas especiales. Mira el concepto que tiene la profesora de problemas de aprendizaje. Lo interesante sería saber si ustedes también comparten este concepto. Ahora, la otra profesora, ¿qué dice que son los problemas de aprendizaje? Es el problema que presentan los alumnos y las alumnas que tienen lento aprendizaje. Y el profesor a la misma pregunta responde, es la causa de que los alumnos y las alumnas tengan bajas calificaciones. Acá nos habla, que la primera, de que son los que tienen bajo intelecto, ¿no? Bajo intelecto o necesidades educativas especiales. Acá nos dice que son los niños de lento aprendizaje. Y acá es el que bajas calificaciones, ¿no? Y no nos estamos enfocando en el problema en sí, porque la respuesta no es ¿qué son problemas de aprendizaje? No nos están preguntando quiénes son los niños o qué les pasa a los niños, sino nos están preguntando qué son problemas de aprendizaje. Y nosotros debemos de saber responder la pregunta. Los problemas de aprendizaje son los problemas que se presentan al hablar, al leer, al escribir y con el cálculo. Esos son los problemas de aprendizaje. Y de eso se van a ir desdoblando algunos otros más y vamos a ir conociendo más. Ahora, acá nos están hablando de niños que pueden presentar problemas y no es esa la pregunta, ¿no? Entonces, aquí hay una fábula. Esta fábula es interesante, ¿no? Dice que había una vez unos animales que decidieron que debían hacer algo educativo, ¿no? Algo que mejorase su sociedad, ay, se me cambió acá un momentito. Es aquí. Que mejore su comunidad, y a ellos se les ocurrió la idea de que iban a hacer un solo currículo y que todos los animales tenían que aprobar ese currículo. Y en ese currículo solamente habían 3 competencias principales: trepar, correr y nadar. Obviamente el pato destacaba en el nado, era el número 1, espectacular, pero no corría bien. Entonces, como él no corría bien, lo hacían ensayar, hasta que sus patitas quedaron atrofiadas. Y se quedó siendo un nadador mediocre. Y el conejo era el que corría, pero con una velocidad asombrosa, pero no nadaba. Entonces lo metieron a que siga practicando y el pobre sufrió un colapso nervioso. Y así pasó con los diferentes animales. Y el único animal que aprobó este currículum era una anguila, que nadaba medianamente, caminaba medianamente y trepaba medianamente. Y es más, tuvo el privilegio de ser la que dio el discurso de despedida, ¿no? Porque fue el alumno más destacado, fue medianamente destacado, pero acuérdense que tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, el conejo tenía problemas de aprendizaje, el pato tenía problemas de aprendizaje, ¿no? Pensando en la fábula. Y me hace recordar a una historieta, no sé si ustedes conocen a Mafalda. Mafalda estaba en el colegio, en la fila, sentada en su carpeta, y la maestra se le acerca y le dice: Mafalda, yo creo que tú tienes problemas de aprendizaje. Y Mafalda, muy suelta de huesos, como siempre suele ser, le contesta: no, profesora, yo creo que usted tiene problemas de enseñanza. Entonces, muchas veces tenemos un criterio errado en lo que son los problemas de aprendizaje. A ver, ¿qué nos dice aquí esta fuente del UNIFED?
que los problemas de aprendizaje refieren a un conjunto heterogéneo de desórdenes manifestados en dificultades significativas en la adquisición del uso y de habilidades para escuchar, hablar, leer, escribir, razonar o en habilidades matemáticas. Y se dan cuenta, estamos refiriéndonos a lo que son problemas de aprendizaje, no estamos hablando del niño, ¿no? Entonces, los problemas de aprendizaje son estas dificultades que se van a dar en los niños, pero no son los niños los problemas de aprendizaje, son niños que tienen un problema de aprendizaje que nosotros debemos de conocer para poder ayudar. Y acá vemos, en la figura ustedes ven, el niño está pensando y nosotros vemos las letras al revés. Acá también hay otra definición que dice, se entiende como las dificultades de uno o más de los procesos psicológicos básicos relacionados con la comprensión o el uso del lenguaje, sea hablado o escrito, y que puede manifestarse como una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Y miren, queridos estudiantes, el problema de aprendizaje, el primer indicador es cuando un niño no habla bien, cuando empieza a hablar de forma tardía, cuando empieza a hablar de forma incorrecta, porque el niño que habla mal, escribe mal, lee mal. Entonces se van a presentar estos problemas. Desde educación inicial, las profesoras pueden detectar e identificar niños que tengan posibles, que puedan presentar en el futuro posibles problemas de aprendizaje porque no han desarrollado ciertas áreas que son básicas, que son de lo que se espera dentro de un determinado tiempo y edad. Cuando esto ocurre, es muy probable que se presenten estos problemas. Un niño que no habla bien, que no habla a su tiempo, es muy probable que tenga problemas en la lectura y en la escritura. Un niño que no tenga un conocimiento de su esquema corporal y una definición de su lateralidad es muy probable también. Y no estoy diciendo como que fuera, ya esta es la sentencia, es muy probable que pueda presentar problemas de dislexia. Y aún también problemas de cálculo matemático. Entonces son cositas que muy tempranamente nos pueden dar una ligera sospecha de que pudiera presentarse. Pero los problemas de aprendizaje no se presentan en el nivel inicial, se presentan en primaria, cuando justamente ustedes empiezan el trabajo de la lectoescritura y el cálculo matemático. Es ahí donde se va a presentar. Y entonces, se puede detectar, se puede tener una presunción, pero con eso no nos vamos a quedar, hay que derivar a quién puede dar un diagnóstico para poder nosotros ayudar a nuestros niños. Miren acá hay un cuadro, dice, para no confundir lo que es un problema de aprendizaje de lo que no lo es. Y miren, acá muchas de las personas piensan en cuanto al consciente intelectual que los problemas de aprendizaje lo tienen las personas que tienen un consciente intelectual aquí, ¿no? Que es menor de lo normal. Y eso es mentira, porque los problemas de aprendizaje no tienen nada que ver con el IQ o con la capacidad intelectual de las personas. Es otra cosa. Despistaje, ¿no? Que los problemas de aprendizaje se van a poder dar un diagnóstico después que se ha presentado. Y bueno, eso es cierto. Pero como ya les dije, en educación inicial se pueden observar indicadores que nos pueden hacer presumir y hacer evaluar con tiempo a los niños para poderlos ayudar y que cuando entren en la primaria, el impacto que van a tener con los problemas de aprendizaje que ellos van a experimentar sea lo menos doloroso, lo menos frustrante para ellos y también para nosotros como maestros y poderlos ayudar conociendo cuál es la necesidad específica de este niño, ¿no? Acá el problema, lo que no son problemas de aprendizaje, dice, se realiza de modo más general, se evalúa la inteligencia general, las relaciones lógicas, ¿no? Son las evaluaciones normales que se hacen a un niño cuando tú detectas de repente un niño que tiene su coeficiente intelectual limítrofe, esto se puede percibir desde inicial, o un niño con síndrome de Down, o cualquier otra dificultad, necesidad especial de aprendizaje que son evidentes, ellos tienen un diagnóstico más pronto y tú te puedes dar cuenta precisamente desde que lo ves, ahí este niño va a necesitar ayuda.
Pero los niños con problemas específicos de aprendizaje, porque es lectoescritura, habla, cálculo matemático, no se notan. Son niños que tú los ves normales, los ves iguales, conversas con ellos, juegan con... Pero hay ciertos indicadores de los cuales nosotros vamos a tener que entrenarnos a ver. La etiología es las causas. ¿Qué causó que este niño tan inteligente, tan vivaz, tenga estos problemas? Y las causas pueden ser muchas. Las causas pueden ser biológicas, pueden ser internas, inclusive externas. No podemos determinar exactamente cuáles son las causas, pero lo que sí se puede entender que son a nivel biológico, psicológico o ambientales. ¿Por qué? Vamos a explicar. Biológico es algo dentro del cuerpo, intrínseco, algo dentro de mi sistema nervioso central, cabeza y columna vertebral y mi sistema nervioso, algo que está interrumpiendo la comunicación entre la sinapsis, entre las células. El que no pueda, esta célula lleva información del medio ambiente, pero no llega al área del cerebro donde se procesa esa información y entonces queda inconcluso. Entonces, esas son las causas biológicas. Las psicológicas, una experiencia traumática que haya pasado el niño, una experiencia dolorosa. Y créanme que después de este tiempo de la cuarentena vamos a tener niños que van a presentar posibles problemas de aprendizaje porque no sabemos cómo han estado en su casa, cómo han vivido encerrados. Si los padres fueron creativos en darles actividades y en pasar un tiempo de calidad o estaban con ganas de ahorcarlos, ¿no? Entonces, esas experiencias nosotros no, son niños y se olvidan. No, los niños, hay niños que son más sensibles que otros. Y el daño emocional es tan fuerte que puede inhibir la capacidad intelectual de un niño. Un niño que no es feliz no aprende. Entonces, ahí están los factores psicológicos y los ambientales. Un niño que no tuvo la estimulación que debería de haber tenido. Antes, nuestra cultura peruana tenía por costumbre de que a los bebitos los empaquetaban, los hacían como un tamalito y solamente se veía la cara y sus manitos cruzaditas con mitones bien fajados para que no se asusten con las manitos, decían. Y los niños les faltó estimulación en sus movimientos, porque desde que el bebé nace, lo primero que hace es movimientos, movimientos, movimientos. Estos movimientos son un ejercicio y es una forma de conocer el mundo, de percibir el mundo. Entonces se retrasa ese proceso y va a tener una limitación, porque es la forma como el niño va a aprender. Entonces, esos son los factores ambientales, la cultura, la crianza, el medio ambiente, cómo ve las personas de mi comunidad, los niños, cuál es el trato, en mi sociedad también, ¿no? En mi país, todo eso va a repercutir, ¿no? Hay sociedades, grupos donde piensan que los niños tienen que cuidar a los hermanitos, son unos bebés, unos niñitos, pero tienen que cuidar a los hermanitos porque es el hermano mayor, tiene 3, 4 años, pero tiene que cuidar al bebito, o ya tiene que prepararle la comida, o ya tiene, y no crean que soy exagerada, yo he visto videos, especialmente en la China, viendo cómo un niñito de, creo, 4 años, ni 5 años, preparaba su arroz chaufa para el hermanito, y cómo lo cuidaba, encendiendo la leña, poniendo la ollita ahí en la leña, friendo el huevito, separándolo en un plato, después el arroz lo freía, lo separaba, y hacía su arroz chaufa, ¿no? Entonces, hay sociedades donde piensan eso, y entonces el niño no crece como niño. Y ahí también se van a generar ciertos problemas de aprendizaje. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando yo era estudiante igual que ustedes, nuestro profesor nos habló sobre los problemas de atención que presentaban muchos niños. Antes, en los mercados informales, las señoras que nosotros conocíamos como mercados ambulantes tenían sus carretillas y adentro de la carretilla estaba el niño, el bebito, en una caja. Y el bebito veía el mundo a través de esa puertita, todo lo veía. Y también tenían problemas de aprendizaje por sobreestimulación, porque no podían concentrarse en algo específico. Su aprendizaje, su concentración tenía que ser así. Cosas que pasaban, porque veía totalmente todo pasar. Entonces, eso también genera problemas de aprendizaje y se dan cuenta que es parte de lo que es ambiental, ¿no? Entonces, no se sabe, no se precisa
pero tenemos una idea, porque es muy difícil determinar, el niño Pepito de los Palotes tiene problemas de aprendizaje por estas circunstancias. No se puede determinar, pero sí se presume. Esas son las causas más posibles, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen los problemas de aprendizaje? Se presentan en personas con habilidades intelectuales promedio o superior. La capacidad de la lectura en comprensión y reconocimiento de palabra se encuentra significativamente por debajo del nivel escolar de su edad esperada. No existen déficits sensoriales, o sea, no es que tiene problemas de visión o de audición, no, todo eso está bien, pero sin embargo se presentan estos problemas, ¿no? Las capacidades del habla y del lenguaje oral están relativamente intactas. Parece que puede hablar bien, parece que entiende el lenguaje, pero sin embargo ocurren estos problemas, ¿no? La comprensión de lo escuchado es superior a lo de lo leído. Demoralización, autoestima y déficit de habilidades sociales. El niño con problemas de aprendizaje es un niño inteligente y por esa razón se da cuenta que él tiene limitaciones, que en comparación a sus compañeros él no puede hacer algo y eso lo entristece, lo frustra, lo minimiza. Y los compañeros también se dan cuenta y ustedes saben que en las aulas los compañeros puede ser como manejemos el grupo que puedan ayudarlo o que lo puedan liquidar, ¿no? Burlándose, señalándolo o haciendo mofa de la situación del niño y eso va mellando su autoestima y cada vez lo va disminuyendo, haciendo que su problema de aprendizaje se acentúe y sobre todo que entre en depresión, que eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, y es algo que nosotros no debemos de permitir. El déficit de atención por hiperactividad o hipercinesia, ¿no? Otra anomalía o anormalidades relacionadas al proceso cognitivo del alumno, como déficit de percepción visual, de atención, de memoria, ¿no? Y entonces, estas son áreas que se van haciendo el aprestamiento inicial y los primeros meses del primer grado de primaria también, donde nos podemos dar cuenta si estamos capacitados, si tomamos el real interés. Por eso les digo que este curso es importante, es básico para su profesión, para ejercer su profesión y sobre todo teniendo en cuenta a nuestros niños. Recordemos que nuestros niños son una posibilidad que tenemos en nuestras manos. Nosotros somos los que vamos a sacarlos a flote o los vamos a hundir. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos y aún mucho más para sacarlos a flote. Porque también hay una realidad. Dile al papá, su hijo tiene problemas de aprendizaje, el papá te va a decir, problemas de aprendizaje, usted los tendrá, mi hijo no es así, que no sé qué y que no sé cuánto, si mi hijo es inteligente, porque no tiene nada que ver con la inteligencia. Pero no es fácil para un papá aceptar que su hijo tiene una desventaja en comparación a los demás. Es todo un proceso para que el papá lo acepte, lo entienda y pueda actuar en beneficio de su hijo. Hay muchos papás que les demora mucho tiempo esa aceptación y demoran y pierden ese tiempo en lugar de ayudar a su hijo y estimularlo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que intervenir con los recursos que tenemos. La psicóloga del colegio, con la directora o el director, ¿no? Hacer que se valgan los derechos del niño, porque como maestros sabemos que los niños tienen derecho, el Código del Niño y Adolescente también nos dice el derecho a la educación, el derecho a la salud, y esos dos derechos se van mellando si el niño no recibe la atención necesaria para poder tener las mismas condiciones o al menos las mismas oportunidades que los demás. Entonces, el que nosotros manejemos nuestra información, y no como un diccionario que busco, sino que sea parte de nuestra formación, por eso es que la Universidad de Ciencias y Humanidades lo ha considerado dentro del currículum, porque es importante que nosotros, como maestros, manejemos esta información para poder ayudar a nuestros niños. La observación ayuda mucho, chicos. Ahora, dice acá, etiología de los problemas de aprendizaje. Recordemos que la palabra etiología significa causa. La dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro y la lateralidad asociado a la dislexia. Esa es una teoría, ¿no? Que eso una teoría que dice que por la dominancia de uno de los lados de uno, o sea, el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, eso puede condicionar la dislexia. Desarrollo de áreas de la corteza cerebral, conexiones neuronales, ¿no? Eso sí puede ocurrir,
porque recuerden que el cerebro se va desarrollando dentro del vientre uterino, dentro de la madre, y tiene un proceso de formación. El cerebro humano toma su tiempo en formarse y es maduro recién a eso de los 21 o 23 años, mientras sigue formándose hasta la primera parte de la etapa adulta, hablando de entre 21 y 23 años aproximadamente, porque no es una cosa fija, porque puede ir antes o después en determinadas personas, pero no es que se desarrolla, ya una vez que nació el bebito ya está su cerebro totalmente desarrollado, ¿no? Ahora, fases iniciales del desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Esto es justamente lo que les decía en la etapa prenatal, ¿no? Cuando el embrión se está formando, y ahí es donde se van juntando las diferentes células que van a ir asociando y para hacer diferentes órganos. Y ahí, en esa etapa, puede haber un daño, donde ese cerebro no se va a desarrollar de la misma forma que cualquier otro cerebro como se espera. Entonces, en esa etapa de la fase prenatal es donde se puede dar por falta de mielinización. Miren ustedes, acá tienen el axón y esta parte blanquita es la mielina que cubre. Esta mielina es como que fuera un conductor que va a favorecer la unión de las neuronas, entonces de las dendritas de una neurona con otra, y eso va a hacer que se peguen y la información pase como una carretera. Cuando esta mielinización no se da de la forma adecuada, no ocurre. Por eso es que se dice en esa etapa prenatal es donde se van a ir desarrollando todos los procesos para que ese desarrollo neuronal se dé. Ahora, otra vez, etiología de los problemas de aprendizaje ambientales y psíquicos. La estimulación en la primera infancia por parte de la familia, como les mencioné hace un rato. Problemas afectivos emocionales, como también ya lo hemos conversado. Aspectos socioeconómicos y culturales, ¿no? ¿Qué cosa piensa mi cultura, mi entorno de los niños? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los condiciona? ¿Cómo los entiende? ¿Cómo los utiliza? En otras palabras. Por ejemplo, un niño que desde chiquito lo acostumbran a separar la basura, a reciclar, o un niño que está en la mina picando, o un niño que está haciendo solamente ese tipo de actividades, no va a desarrollar porque no tiene otras oportunidades. El conocimiento, el aprendizaje se aprende en el movimiento, no haciendo rutinas, una sola cosa rutinaria. Dificultades en el proceso de la información, en la memorización de atención, en procesos metacognitivos, ¿no? Esto va a generar los problemas ambientales y psíquicos. Ahora, mitos relacionados a los problemas de aprendizaje. Las personas con problemas de aprendizaje presentan retardo mental o no son inteligentes. Ya lo hemos dicho que eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Más bien, son personas que tienen su intelecto normal a superior inclusive. ¿Estas personas provienen de hogares que necesariamente presentan dificultades económicas o hogares pobres? No, no tiene nada que ver eso. Puede el aspecto cultural, la falta de cultura, de conocimiento puede afectarlos. ¿Por qué? Porque no se les da las oportunidades, los estímulos que necesitan, pero no es como les digo, necesariamente una causa, porque por lo general son más biológicas. Se dice que son malcriados, ¿no? Cuando en realidad la crianza adecuada nunca se ha definido. ¿Ustedes saben cuáles son los bien criados para poder determinar cuáles son los malcriados? ¿No? Entonces, no podríamos decir que eso es. Se dice que necesariamente son infantes o niños cuando en realidad también hay adultos con problemas de aprendizaje, porque el que nace con problemas de aprendizaje va a morir con problemas de aprendizaje. Solamente va a aprender la forma como aprende y cómo superar las dificultades que tiene, que eso es lo importante, ¿no? Y en realidad todos aprendemos eso, cada uno aprende su estilo de aprender y cada uno emplea su estrategia con la que te funciona a ti para aprender. Y estos niños con mayor razón tienen que saber identificarla. Se les califica de malos y a veces de torpes, no tiene nada que ver eso. Y hay que tener mucho cuidado con los calificativos que nosotros mismos a veces inconscientemente o porque todos los demás lo dicen, lo hacemos. Tengamos cuidado porque son vidas y son personas que merecen respeto, ¿no? Ahora,
Sí, hay varias teorías, ¿no? Como les decía, que explican los problemas de aprendizaje. Juan Nicario, en 1997, divide la etiología en tres partes, ¿no? Las causas ambientales, las causas tipo inespecíficos, las biológicas, y tipo específico, el daño cerebral específico, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen un material que se les ha dado para leer, que es este de aquí, miren, este de acá, esta lectura, este material, está dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan leer y puedan inclusive poder corroborar la información que se les está dando. Ese material es muy bueno y se les está dando para que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Ahora, eso les va a ayudar a ustedes para seguir aprendiendo. Ahora, para identificar características de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje, qué difícil, pero sin embargo no es imposible, ¿no? Para poder identificar, hay tres características y dentro de esas características hay ciertos indicadores. Por ejemplo, en la entrada de información. La información es percibida por las vías perceptivas, ¿no? ¿Cuáles son las vías perceptivas? Los sentidos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sentidos? Vista, olfato, gusto, oído, tacto y el kinestésico, que es del movimiento. Y hay otros sentidos más, pero esos son los que más nosotros conocemos teóricamente. La decodificación. Mediante este proceso la información es procesada e interpretada. Nosotros aprendemos así. Recibimos la información a través de nuestros sentidos y esa información va a llegar a nuestro cerebro y tiene que llegar al punto específico donde va a ser procesada. Es como que yo meto y acá se tiene que hacer el procesamiento, ¿no? Como cuando ingiero los alimentos. Ingiero alimentos, mastico, ingiero entre mi estómago y dentro de mi estómago se va a hacer todo un proceso químico y de ahí va a pasar para absorber los nutrientes, las diferentes bondades de estos alimentos que van a beneficiar a mi organismo. Pero ¿se imaginan ustedes que ustedes coman y no pasa ese proceso? Es algo parecido en lo que ocurre con los niños en el procesamiento de la información. Entonces no están procesando la información. Y ahí es donde se presenta el problema. Almacenamiento. La información debe ser almacenada, utilizada, para ser luego recuperada y utilizada, ¿no? Entonces esos procesos no se dan. Y la salida, ¿no? La información se transformará en conducta. Entonces tú te das cuenta que al niño le dices, a ver, lee. El niño lee. ¿Qué cosa dice la lectura? Y se queda. Porque no entendió lo que leyó. Y no entendió no porque no sea inteligente, sino porque ese proceso no se está dando dentro de él. Entonces hay que volverlo a hacer y hay que buscar la forma, cómo ayudarle, cómo estimularle, y eso nos tienen que ayudar los especialistas, el neuropsicólogo, el neuropediatra, ellos tienen que trabajar, porque son ellos los que van a diagnosticar, ¿no? Y darnos las pautas a nosotros, los maestros, para poder hacer el mejor trabajo ayudando a este niño. Ahora, los niños con dificultades de aprendizaje presentan dificultades en estos procesos, o en uno más, ¿no? Ya puede ser en estos de entrada de información, en decodificación, en almacenamiento, la salida. Ahí es donde van a presentar sus problemas, ¿no? Causando una disfunción que que interferirá con los demás procesos, ¿no? Porque si no se da un proceso, no se da el otro, y el siguiente, y entonces se rompe. Y eso es lo que ocurre. Las principales dificultades en los niños con problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, es la planificación. ¿Qué es la planificación? Por ejemplo, tú vas a entrar a la clase, entonces tú ya te planificas. Bueno, voy a entrar a la sesión, voy a tener acá mi blog de notas, voy a organizar así, lo que diga, paro, porque como esto está grabado, tú lo puedes parar, escribir y ver y pensar y analizar y buscar. Ya, el niñito con dificultades de problema de aprendizaje, no es capaz de ordenar su secuencia. ¿Qué cosa va a hacer? ¿No? Después, su atención es baja. La captación visual, la auditiva, va a tener dificultades que para evaluar información que ve y que oye. Entonces él está mirando y tú le dices, pero me está mirando y no hace nada. Y lo ves como un malcriado, un desafiante, y el niño está mirando y no está mirando, ¿no? O sea, está mirando, pero no capta esta
información que está mirando. Entonces parece que mira, parece que te escucha, me está escuchando y a pesar de eso hace y sigue haciendo lo mismo. No te está escuchando. O sea, sus oídos pueden escuchar, pero el proceso de esa información auditiva que tiene que llegar al cerebro no se da. O se da mal y no hay la respuesta. Porque acuérdense, recibo la información, la proceso y tengo una respuesta. Y esa respuesta no se está dando. Entonces ahí es donde se presenta el problema de aprendizaje. Dificultades de atención, periodos de atención cortos, ¿no? De repente atiende, pero muy poco tiempo y después se distrae y ya se puso a seguir la mosca o vio unas manchitas en el techo que tienen forma de conejo, de perrito, no sé, y se distrae, ¿no? Retraso psicomotor, ¿no? La hiper o hipoactividad, descoordinación, ¿no? No tiene un esquema corporal bien definido, bien controlado, no tiene problemas ahí el niño. Entonces, hipo es como a veces decimos, en el colegio donde trabajé había un niño que era hipotónico. Entonces, él necesitaba ejercicios justamente, porque el niño, ese era su problema de aprendizaje. No podía agarrar el lápiz, no podía escribir, porque su cuerpo no tenía una tonificación muscular, no tenía músculo. Entonces, para él era eso de agarrar el lápiz y escribir o dibujar, era difícil, ¿no? Entonces, y eso solamente, como le digo, lo ve el neuropediatra. En nuestros ojos, nosotros lo podemos interpretar como me está desafiando, me está provocando, este chico es malcriado. Y no porque seamos nosotros malos, sino que pareciera. Y en realidad tiene un problema. Y tenemos que ir más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Qué cosa hay detrás de esta conducta? ¿Qué está ocurriendo en el niño que lo hace manifestarse de esta manera? Ahora, muchos niños con problemas de aprendizaje también tienen problemas de comportamiento, porque como ya les dije, se frustran, algunos se deprimen, otros se vuelven violentos. Son reacciones, ¿no? Entonces, ya saben que se van a burlar y empiezan, ellos son los matoncísimos en el salón. Entonces, todas estas cosas son indicadores para nosotros de que hay algo que ocurre en el niño o con el niño o en el niño o a su alrededor. ¿Qué cosa? Porque no todos los niños violentos tienen problemas de aprendizaje. Puede ser una situación de violencia en el hogar también. Por eso tenemos que ir más allá de lo que estamos viendo, ¿no? También hay problemas, como les decía, de comportamiento, ¿no? Poco cooperativos, conductas agresivas, pocas habilidades sociales. Cuando hay un niño con pocas habilidades sociales hay que tener también observación. ¿Qué cosas puede estar ocurriendo en el niño que lo lleva a esta situación? Entonces, queridos estudiantes, esto es a grosso modo lo que nosotros vamos a ir tratando en este curso de problemas de aprendizaje. Cada semana vamos a ir aprendiendo algo nuevo, pero también vamos a poner en práctica para poder afianzar lo que estamos aprendiendo. Vamos a trabajar en este tiempo del coronavirus, de esta forma a la distancia, pero el conocimiento está aquí y el conocimiento está a disposición de ustedes. Ustedes depende adquirirlo o dejarlo pasar. Yo les animo a que ustedes lo adquieran. Y es más, tienen todo el derecho y la libertad de poder confrontar lo que se está diciendo y de repente, no, yo he leído y de acuerdo a este autor, en el año tal por cual, dijo esto. Y podemos crear debate, podemos compartir información y sacar nuestros propios aprendizajes. Tenemos para participar en el foro, tenemos también para participar en el aula virtual, en el foro con Zoom. Entonces, eso sí, lo que les voy a pedir es que seamos muy respetuosos, que consideremos que cualquier cosa que yo hago puede perjudicar a mis compañeros. Yo los voy a tratar con mucha consideración y respeto y espero lo mismo de ustedes hacia mí. Creo que hay que tomar en serio, ustedes son estudiantes del quinto ciclo, prácticamente ya no falta nada para que terminen la carrera y yo ya los veo como licenciados, yo no los puedo ver como estudiantes. Ya una vez que uno llega al quinto ciclo ya se tiene que visualizar así y entender que todo lo que está aprendiendo, todo lo que está compartiendo en clase es importante porque es tu día a día en el futuro. Tómenlo en cuenta. Ya cuando estemos en el foro vamos a dar las indicaciones precisas. Compartan con sus compañeros para que ninguno se quede. Si alguno tiene problemas, a través de sus delegadas me comunican, porque la idea es de que todos aprendamos, todos podamos participar.
Si no es por este medio, ya buscaremos el medio más adecuado, pero todos tenemos que tener las mismas oportunidades de aprender y en mi voluntad está poderlos asistir y ayudarlos. Entonces, queridos estudiantes, yo con mucha ilusión y mucha esperanza voy a compartir con ustedes pensando y entendiendo que ustedes van a ser una generación de maestros como la que necesita el Perú, ¿no? Una generación de maestros que puedan ayudar a que nuestro Perú deje de ser un país del tercer mundo y pueda enrumbarse a otros caminos. Los animo porque todo parte de la educación. Entonces nos vemos en la clase de recuperación el día de mañana, los espero, estemos todos juntos y podamos participar. Seamos puntuales, yo voy a estar ahí con ustedes y ahí les voy a explicar la forma como vamos a trabajar para no saturarles. Lean, por favor, tienen ese material, den al menos una ojeadita, no les estoy pidiendo que se lo lean todo en un solo día, pero y veamos cuáles son las actividades que tenemos para participar también. Entonces, hasta mañana y nos vemos en la sesión de mañana. Cuídense mucho, no salgan de su casa. Espero que haya grabado. Creo que no grabó. Lo que puse en grabar.